vamos a comenzar nuestra primera clase sobre una introducción a la filosofía moderna. ¿Listo? La idea de esta clase es que ustedes tengan claro qué es lo que vamos a trabajar en el pensamiento filosófico moderno y que hoy iniciamos con un autor que se llama René Descartes. Lo primero que tengo que decir es que la época moderna pues ha sido trazada por historiadores que han hecho un análisis y han dicho, bueno, aquí hay un corte y de aquí en adelante el pensamiento ha cambiado, tiene estas características y podemos considerar que es un punto de inflexión o un punto de giro, ¿sí? Y nosotros estamos totalmente convencidos en filosofía que Descartes es un punto de inflexión, es decir, es un giro en la forma de pensar con respecto a la historia del pensamiento filosófico en su totalidad histórica, desde la antigüedad hasta la época de Descartes. Voy a hacer una pequeña, una pequeña introducción para que miremos que no es el pensamiento homogéneo de la antigüedad, sino que ha tenido diferencias. Cuando yo llegué a este colegio, lo primero que les expliqué fue una línea de tiempo en donde decía un pensamiento antiguo en filosofía, en el caso de la filosofía, que aparece con los presocráticos en el siglo VII, luego da un giro hacia la subjetividad, hacia el individuo en la Grecia clásica del siglo VI y V, aparecen las filosofías sofística y luego Sócrates, Platón y Aristóteles, los tres grandotes de la filosofía antigua, y hacen posible una forma de pensar el cosmos y de pensar el hombre y de pensar la historia, que tiene un impacto en toda la historia de la cultura occidental, porque nosotros no somos cultura oriental, somos cultura occidental, es decir, del centro de Europa, que se ha desplazado a través de sus colonias y sus conquistas a estas partes del mundo. Entonces, tenemos el pensamiento clásico, Platón y Aristóteles, que hoy vamos a retomar, y luego del pensamiento de la Grecia clásica viene el pensamiento helenístico, que se caracterizó fundamentalmente por tres grandes corrientes filosóficas, que son la estoica, la escéptica y la epicúrea, que tenían en mente que la filosofía era como una medicina para el alma y que enseñan cómo, dominando las pasiones, efectivamente el alma, el intelecto, digamos hoy, ¿sí?, es capaz de tener una vida tranquila, feliz y buena, y que la filosofía sería ese arte que hace que los individuos o las personas puedan cultivarse a sí mismas a través de una ética o de una moral y ser personas felices, de suerte que la filosofía vendría siendo como una especie de arte de decir cómo vivir bien, cómo vivir feliz, igual que lo hace la medicina para que la salud del cuerpo se mantenga óptima. Después de la época helenística, en el siglo IV, cae el Imperio Romano, se instaura de manera formal, legítima, a través de Constantino, la religión cristiana, y aparece una nueva forma de pensar el mundo, de interpretar la realidad, de interpretar el cielo, la divinidad, el cosmos, etcétera, que arranca desde el siglo IV hasta el Renacimiento. El Renacimiento se caracteriza por muchos movimientos que confluyen, diferentes autores que empiezan a cuestionar la legitimidad y la verdad y la manera como se interpretaba a través de la Biblia y las Escrituras, y sobre todo a cuestionar que todo ese bagaje cultural y que toda esa interpretación de la Biblia había quedado en manos de especialistas. En este caso, pues eran los miembros de la cristianidad, los obispos, los curas, etcétera, etcétera, que en particular ellos hacían sus misas en latín
no explicaban la Biblia y la gente tenía que conformarse con la concepción y la interpretación que ellos habían hecho del Evangelio. Entonces aparece un movimiento justo en esta época que se llama la Reforma. Aparece en Alemania Lutero, aparece Calvino, y estos señores van a cuestionar la legitimidad de estos cristianos y van a decir que la gente tiene el derecho a leer y a interpretar la Biblia por sí mismos, y que Dios no está afuera. Y esto me parece ya un buen giro para podernos acercar a Descartes. Dios está en nosotros. Dios es algo a lo que debemos llegar a través de la lectura, sí, del Evangelio, pero de una práctica con la comunidad cristiana hacia el bien y hacia esas premisas y normas y reglas y mandamientos que establece el Evangelio. De suerte que el Evangelio se vuelve una cosa práctica que llega a la comunidad, que quiere mover la comunidad. Hay un movimiento, si quieren, ¿sí?, de beligerante, ya no de arrodillarse a los príncipes y a los curas, sino de que la gente pueda incorporar por sí misma esa lectura y esa práctica del Evangelio en una perspectiva, voy a decirle un poco una palabra rara, escatológica, en una perspectiva teleológica de la historia, es decir, que la historia tiene un fin y que ese fin está directamente articulado con lo que dice el Evangelio, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y la práctica de una cristianidad en la época del siglo XV, ¿listo? El siglo XIV, XV. O sea, de hacer realidad lo que dicen las Escrituras. Digamos que pongo esto como un contexto para lo que vamos a hablar, un contexto histórico. Ya sabemos que el Renacimiento es una ruptura frente a el discurso escolástico, aristotélico, cristiano de la realidad. O sea, es una rompe con esa forma de pensar. El Renacimiento, en el Renacimiento hay una liberación, por decirlo así. Las personas pueden pensar más libremente y la forma como van a pensar los renacentistas es volviendo a la lectura de Platón y Aristóteles. Hay en este movimiento renacentista algunos grandes pensadores. Para el caso que nos concierne de Descartes, vamos a hablar de Galileo, porque lo que me interesa es que ustedes sean capaces de tener una idea de desde dónde vamos a arrancar para hablar de la filosofía moderna. Cortemos acá, respiro.